Génesis capítulo 2, verso 18 al 25, leemos esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso puso nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios formó, tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Así esta predicación está titulada Matrimonio en el Paraíso. Pero usted sabe que en nuestra cultura, la institución divina del matrimonio ha llegado a distorsionarse a tal grado que ha quedado irreconocible en comparación a lo que Dios originalmente estableció. El divorcio se ha convertido en una práctica común en nuestra sociedad. Por ejemplo, tenemos leyes establecidas en California al final de los años 60. Leyes que establecen la posibilidad del divorcio sin tener que comprobar el adulterio o el maltrato. Usted sabe que todavía en muchos lugares todavía está esa ley que tiene que ser el divorcio a través del adulterio, a causa del adulterio, pero no enforzan las leyes. Se han establecido más cortos periodos de espera y papeleo más simplificados, removiendo pues los obstáculos al divorcio. En nuestra cultura popular, donde se exhiben las vidas de las celebridades, los divorcios son anunciados sin ningún aspecto negativo, diciendo que el que se divorció está comenzando una nueva etapa en su vida, ¿verdad que sí? A causa del cambio de las normas de nuestra sociedad, el divorcio es visto como algo natural cuando el matrimonio no está cumpliendo con las expectativas. Verdaderamente muy diferente, mucho en grande contraste, cuando la palabra dice que para Dios el divorcio es abominable. En el mundo de las celebridades tenemos ejemplos que sobresalen en cuanto a la falta de comprensión del significado del matrimonio. Años atrás, el matrimonio de Britney Spears. Ella se casó y divorció en 55 horas. Vemos también el ejemplo de Kim Kardashian, que se casó y se divorció 72 días después. El basquetbolista del pasado, Dennis Rodman, se casó y se separó 9 días después. El actor Nicolas Cage se casó y solicitó anulación 4 días después. Eso sin hablar de la actriz Elizabeth Taylor, que se casó 8 veces con 7 hombres diferentes. O Jennifer López, que ha estado casada 4 veces y sigue contando, ¿verdad? Porque todavía sigue viva. Así por el estilo. La verdad es que el mundo no sabe lo que significa estar casado. Y lo lamentable es que mucha de esta distorsionada mentalidad también existe dentro de la iglesia. Necesitamos elevar el matrimonio en nuestras mentes a aquel nivel que Dios mismo estableció. Y no nos sorprende a nosotros encontrar principios fundamentales para esta sagrada relación aquí registrados en el libro de Génesis. Ahora, 3 elementos esenciales van a capturar o deben capturar nuestra atención en esta predicación. Vamos a mirar primero que Dios ha dado el matrimonio como una sagrada expresión de benevolencia. Muy diferente, ¿verdad? El que se está divorciando. Oye, Dios te dio el matrimonio para el bien. No, él no se lo va a creer el que se está divorciando, ¿verdad? Pero es el diseño. Dios ha dado el matrimonio como una sagrada expresión de su benevolencia. Segundo, la mujer es la ayuda idónea del hombre, porque ella es aquella parte que complementa la imagen de Dios en la raza humana. Tercero, veremos que el matrimonio refleja profundas realidades espirituales entre Cristo y la iglesia. Ahora, la semana pasada aprendimos que los versos 4 en adelante nos estaban brindando, aquí en el capítulo 2, nos estaban brindando una más detallada recapitulación de los eventos que acontecieron durante el 6º día, brindándonos un poco más de detalle sobre la creación del hombre. Y vemos que aún desde los primeros versos de Génesis, Dios nos ha ido trazando los eventos creativos que correspondían a cada día en la creación. ¿Y qué nos dijo Dios? Y nos dijo Dios que Él vio que era bueno, ¿verdad que sí? El Dios bueno hace cosas buenas.
En el verso 31 del capítulo 1, después de haberlo creado todo ya en el sexto día, después de haber llevado a cabo su obra maestra, se nos dice que Dios vio que era buena en gran manera. ¿Verdad que sí? Hemos visto a lo largo de este narrativo de la creación que Dios ha expresado su benevolencia a través del mundo creado. Y esto es importante porque existen filosofías, ideologías, creencias religiosas que establecen que el mundo material es algo malo. Queremos escaparlos, que la materia es mala, pero no, vemos desde el comienzo que la materia es buena, ¿verdad? Dios lo hizo para nuestro bienestar. La creación física es una expresión del carácter del Dios que es bueno y que es bueno para nosotros vivir dentro de esta creación, aún en el día de hoy. Por eso no es cosa rara que usted, si se siente estresado, se siente afligido por algo, no le cae de mal darse una caminada en un jardín. Caminar entre los lugares verdes, porque esos tienen un efecto sobre todos nosotros, ¿verdad que sí? Por diseño de Dios. Y vemos, hermanos, que esta bondad de Dios aparece en un destacado contraste de lo que aparece por primera vez en este narrativo ahora en el verso 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Dios ha dicho, ha sido bueno esto, ha sido bueno lo otro, esto es grande de buena manera, y ahora nos dice, no es bueno que el hombre esté solo. Si lo pensamos bien, es algo sorprendente descubrir que en medio de toda esta perfección, belleza y propósito, lo cual era representado aquí en el paraíso, nos sorprende encontrar que algo no era bueno, ¿verdad que sí? Jehová Dios fue el que dijo que no era bueno que el hombre esté solo. Porque es solo Jehová el que puede decir si algo es bueno o malo. Usted sabía eso, ¿verdad? Solo Dios es el que puede decir objetivamente. Jehová es el punto de referencia para nuestra definición del bien y del mal. Usted sabe que encontramos que el ateo en el día de hoy tiene que tomar prestado de la fe cristiana. Él tiene que tomar prestado de la mentalidad cristiana para hacer su argumento en contra de Dios. Escucha esto bien. Él no puede hablar en contra de la existencia de Dios sin tomar prestado de la revelación de Dios mismo. El ateo alega, si Dios existe, ¿cómo es que puede existir la maldad? ¿Verdad que sí? La maldad existe, dice el ateo. Eso indica que Dios no existe. Porque la lógica del ateo es, si Dios es bueno y Él existe y existe la maldad, Dios va a detener la maldad, dice el ateo en su limitada comprensión. Pero ¿de dónde sacó el ateo su definición de lo que es bueno y malo? Usted le pregunta a Hitler no consideraba malo matar a los judíos. ¿Verdad que sí? Usted pregunta a los feministas de hoy, ellos no le dicen que es malo practicar el aborto. ¿De dónde saca el ateo su definición de lo que es bueno y malo? Al negar a Dios toda definición de bueno o malo, ahora se tiene que bajar del nivel de Dios al nivel del hombre. Vemos que se reduce a un asunto de preferencias. Porque todos los hombres somos iguales en estatus. Y tú dices que eso es malo, yo digo que eso es bueno. Tu opinión no es más válida que la mía. Encontramos lógicamente que el ateo sin Dios ni siquiera tiene la materia para formular su argumento en contra de Dios. Qué tremendo eso, ¿eh? Nos sorprende leer ahora acerca de esta declaración intratrinitaria. Dios está hablando dentro de sí mismo. Padre, Hijo, Espíritu Santo están hablando. Dentro de la pluralidad divina se dijo que no es bueno que el hombre esté solo. No es Adán que está diciendo, Señor, no es bueno que estoy solo. Él no dijo eso, ¿verdad? Fue Dios mismo. Y vemos, hermano, que esta declaración de parte de Dios era cierta en el paraíso y sigue siendo cierta en el día de hoy. Mire lo que dice Proverbios 18:22. Dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia o el favor de Dios. Para el hombre, como vamos a ver, Dios le iba a hacer un acto de bondad. Un acto, una expresión de su bien hacia sus criaturas, en particular al primer hombre, Adán. Y vemos que en el día de hoy eso sigue siendo una expresión del bien de Dios hacia todo ser humano. Vemos que el proverbista hace eco a las antiguas palabras dichas por Dios al comienzo. El encontrar tu esposa y por extensión también el esposo es el que lo encuentra, experimenta el bien de Dios. Tenemos, hermano, que enseñarle esto a nuestros hijos. No cometamos el error que una grande parte de los padres en el día de hoy, donde se aseguran que sus hijos se preparen para ser exitosos en sus carreras o sus oficios. Y nunca los preparan para ser esposos y esposas, para ser padres y madres. Como resultado, muchos miran tener hijos como un obstáculo al éxito, como un atraso a la carrera. Muchas mujeres, a causa del feminismo,
Se les ha dicho, tu carrera es primero. Tú tienes que mostrar que eres fuerte igual que el hombre. Que tú puedes ser exitosa igual que el hombre. Y pues posponen el matrimonio. Y muchas están viniendo ahora, ya pasada la edad de poder tener hijos, que se lamentan de no haber aprovechado esos años que Dios les había dado. ¿Por qué? Porque eso está dentro del diseño de Dios. Es que no nos podemos ir en contra del diseño de Dios. Así que seguimos leyendo cómo Dios remedia esta falta de bien que estaba experimentando el hombre. Y dice, y le haré ayuda idónea para él. Hermano, sepa que a causa de nuestra cultura, esto se tiene que decir directamente. La mujer fue hecha para ayudar al hombre. Amén. Dios le bendiga y nos oramos para despedirnos, para que no me tiren piedras. Gloria a Jesús. Pero en serio, hermano, como hijos de Dios, no podemos darle vuelta al asunto para acomodarlo a nuestras sensibilidades modernas. En otras palabras, aquellos aspectos de nuestra mentalidad que no son bíblicos. Porque cuando la palabra choca contra nuestras preferencias, aleluya, no son nuestras preferencias que están equivocadas. Son nuestras preferencias que son antibíblicas. Esa declaración resulta chocante para la mujer moderna en el día de hoy. Pero ¿por qué es chocante? Pero en particular, ¿por qué va a ser chocante para la mujer cristiana? ¿No acaba de decir Dios que la formación de la mujer como ayuda es un bien de parte de Dios? Esto es bueno, nos está diciendo el Señor. El Dios hacer a la mujer como ayuda idónea no solo es bueno para el hombre, pero también es bueno para la mujer, porque todo lo que Dios hace es bueno, ¿verdad que sí? El problema está con la palabra que no se debe decir. Quizá una palabra para algunos. La palabra sometimiento. ¿Verdad que sí? Lo dije, sometimiento. Pastor, ¿usted cree en verdad que la mujer fue hecha para ayudar al hombre? Dándole un papel secundario a la mujer. La palabra no dice que la mujer es de importancia secundaria. La palabra no dice que la mujer es inferior al hombre. Eso no es lo que estamos argumentando. Estamos argumentando dos cosas diferentes. Dios hizo a la mujer para ser ayuda idónea. Eso no quiere decir que Dios hizo a la mujer para ser inferior. Eso es lo que alguien está leyendo, queriendo traer al texto. Hermano, sepa que la mujer como ayuda del hombre no debe ser problemática. No debe ser problemático porque Dios mismo no tiene problema en llamarse ayuda del hombre. Dios mismo se llama ayuda del hombre. Salmos 33:20 dice, nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. ¿Será que Dios está bajando en categoría, en nivel, siéndose inferior a nosotros en siendo nuestra ayuda? No, hermano, esto no es malo. Si Dios mismo se lo atribuye a sí mismo. El Salmo 70, verso 5 dice, yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía. Y mi libertador eres tú, Jehová, no te detengas. Oseas 13:9 dice, te perdiste, oh Israel, habla Jehová. Mas en mí está tu ayuda. Él es nuestro ayudador. Si Dios, podemos entender y aceptar que Dios es nuestro ayudador, la mujer, la madre, la esposa puede también aceptar que ella es ayudadora de su esposo, ¿verdad que sí? Aleluya, que este es un atributo especial que Dios le dio. Dios le dio a la mujer para compañerismo, lo vemos lo leímos ya en el verso 18. Dio a la mujer, aleluya, para que también pudiese cumplir con el propósito de la procreación. Génesis 1:28. Y también, como leemos, aleluya, en Cantares 1:15, dio a la mujer para el deleite. Dice, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella, tus ojos son como palomas. Ese piropo no funciona tanto hoy, ¿verdad? Tus ojos son como de palomas. Pero cuando lo dijo Salomón, la mujer lo interpretó muy bien. Le dijo que era hermosa, era bella, ¿verdad que sí? Nos agrada a nosotros, sus esposos, ver este beneficio, este bienestar de parte de Dios. Aleluya, Dios hizo a la mujer para que hubiera compañerismo, hubiera procreación y también hubiera deleite. Y vemos, hermano, que aún el pecador cuando se casa conforme a la gracia común de Dios, experimenta esta benevolencia de Dios. Usted lo puede ver al incrédulo cuando se casa, ¿verdad que están contentos? Están contentos por un tiempo. Algunos duran más que otros, pero vemos que hay una alegría que acompaña al matrimonio. Pero veremos más adelante cómo es que la mujer se convierte en ayuda idónea. Dice el verso 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Hermano, Adán le puso nombre al león, al lobo, al oso, al leopardo, al tigre, al coyote, al zorro, al jabalí, al venado, al búfalo, al bisonte. Le puso nombre al rinoceronte, al elefante, al hipopótamo, al buitre, al halcón, al búho, al gavilán, a la paloma, al avestruz, el pato, el cisne. También le puso nombre al flamenco, al gavilán, a la garza, al canario y al loro.
¿Me faltó alguno? Sí, me faltó el canguro, la jirafa, el panda, el koala, la vaca, el chivo, la oveja, el caballo, el burro, etc. A todo esto le puso nombre Adán, ¿verdad que sí? A todo le puso nombre. Pero es sorprendente, aparte de eso, es que aparentemente no se le olvidó el nombre a Adán cuando se lo dio, ¿verdad que sí? Una cosa es darle nombre, otra cosa es que no se le olvide. Y todo se los trajo Dios a Adán para que le diese nombre. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. El nombre que Adán le dio es el nombre que Dios reconoció. Podríamos decir que Adán le dio nombre a cada animal basado en observación, basado en las características de cada animal. Adán no era un cavernícola, hermanos. Adán no era un hombre primitivo que carecía de aún de lo más básico del lenguaje. Nos dice que el hombre primitivo eventualmente desarrolló el lenguaje. No, hermano, Adán era sofisticado. Y además, no solo hablaba y era sofisticado, pero también agregó al vocabulario del lenguaje que hablaba, ¿verdad que sí? Todos estos nombres. Dice el verso 20, y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Esto fue por diseño. Toda bestia, ave y ganado del campo. Podemos imaginar que desfiló delante de Adán para ser nombrado. No sé si se habrá hecho una fila, ¿verdad que sí? No sé si había una fila de animales, esperaban. Y decía Adán, next, el que sigue. ¿Verdad que sí? Váyanse ustedes, ya le toca al que sigue. No sabemos, ¿verdad? O si lo hacía durante el día, mientras él comía de una fruta, le venía otro animal, no lo sabemos. Pero eventualmente cada uno desfiló. Y lo que aquí parece implícito era que cada animal venía con su pareja. ¿Cómo sabemos esto? Porque Dios ya había dado el mandamiento de que los animales se multiplicaran. ¿Verdad que sí? Y no solo eso, pero los bendijo para hacerlo, ¿verdad? Se requería el macho, se requería la hembra para que se multiplicaran. Gloria a Dios. Y estos animales, no tenemos razón para pensar que andaban separados. Cada animal tenía su pareja. Cada animal tenía su ayuda también para cumplir con el mandamiento de Dios. Eventualmente Adán se dio cuenta, tiene que haber caído en cuenta de que a él algo le hacía falta para cumplir con el mandamiento de Dios para la raza humana, porque también a Adán se le bendijo y se le dijo que se multiplicara sobre la faz de la tierra. Y dice, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Será posible que Adán, aún con todo su intelecto y su sofisticada comprensión del lenguaje, su creatividad, su poder de observación, aleluya, al mirar los nombres, ver los animales, decía, oye, como que no me caería mal una ayudita? Un poquito de apoyo. Me gustaría consultar con alguien. ¿Qué te parece este nombre? No sabemos, ¿verdad? Lo que sí entendemos que en estas circunstancias no se halló ayuda idónea para él. Hermano, la mujer es la ayuda idónea porque ella es la parte complementaria de la imagen de Dios en la raza humana. Esto quiere decir que el hombre por sí solo no es la imagen y semejanza de Dios, ni la mujer por sí sola es la imagen y semejanza de Dios. El hombre y la mujer son la imagen y semejanza de Dios. Por eso nosotros podemos ver en Dios, encontrar un Padre fuerte, pero también podemos encontrar un Dios tierno, ¿verdad que sí? Todo está presente en Dios. Pero ¿qué significa que la mujer es ayuda idónea? Génesis apoya la afirmación que la mujer es igual en dignidad al hombre. Antes de proceder a describir cualquier otra cosa que tiene que ver con la mujer, no podemos olvidar que la mujer es igual en dignidad al hombre. Y vemos que la palabra desde Génesis eleva el estatus de la mujer. Desde el mero comienzo, algunos argumentan que la Biblia trata de aplastar a la mujer, pero no vemos lo contrario, hermanos. Lo vamos a confirmar en los versos que vienen. La mujer es igual en dignidad al hombre y que su función es complementaria, no inferior. Complementaria a la función del hombre. Pero entendamos esto, ¿por qué es la función de la mujer complementaria a la función del hombre y no la función del hombre complementaria a la función de la mujer? Porque el hombre fue creado primero, la misma palabra lo dice. Primera de Corintios, capítulo 11, versos 8 y 9. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Pero esto no está hablando de la dignidad de la mujer. Esto está hablando de la función que desempeña la mujer. Gloria a Jesús. Hermano, y esto fue establecido por Dios. Y esto es bueno. Hermano, tengamos entendido, sepa usted que sin darnos cuenta,
el feminismo se ha infiltrado en nuestra manera de pensar, aun cuando nosotros hemos crecido en la iglesia. Las ideas del feminismo se han infiltrado. Yo lo he visto. Oye, hermano, este orden, por chocante que se sienta establecido por Dios, y al final tenemos que reconocer, es bueno. Es bueno. Y si esto es algo bueno, ¿cómo es posible que una mujer cristiana choque con esta afirmación bíblica? El conflicto, como dijimos, origina de una mentalidad origina de una mentalidad que no es en la palabra del Señor, pero como dijimos, el producto del feminismo moderno. Conflicto que nace también de hombres que desconocen su lugar como esposos y que también abusan de su posición. Ahora vamos mirando que no solo el feminismo, sino de hombres, también hombres machistas. Pero Jesús, el tiempo no nos permite, pero hay que citar a Pablo cuando él dijo al respecto. Dice en Efesios 5:25, habla al hombre: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Verdad que sí? La palabra habla tanto al hombre como a la mujer. Hermano, la mujer cristiana ha de ser ayuda idónea para su esposo y también ha de someterse en esa función. Y por eso la mujer tiene que asegurarse que al hombre que le está solicitando para el matrimonio es verdaderamente un hombre de Dios. Para ella saber que un hombre es hombre de Dios, ella también tiene que primero ser una mujer de Dios que conoce la palabra del Señor. Una mujer de Dios no debe tener problema en someterse a un hombre de Dios, porque el hombre de Dios se somete a su cabeza. ¿Quién es Cristo Jesús? ¿Verdad que sí? Ese es el orden. Aleluya. Y ese es el orden que estamos queriendo establecer. Queremos hombres que se someten a su cabeza, que es Cristo, y mujeres que se someten a su cabeza, que es el hombre, en términos de las funciones terrenales. Dice el verso 21, y entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó uno de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Ya vimos a Dios como alfarero cuando formó a Adán, ¿verdad que sí? Fue jardinero cuando se nos dice que también plantó el jardín dentro del Edén. Y ahora vemos que Dios se presenta como cirujano y anestesiólogo, ¿verdad que sí? Adán no sabía lo que le esperaba, pero Adán sabía que algo le hacía falta. ¿Hasta qué punto? No lo sabemos. Y vemos, hermano, que Dios hizo algo muy peculiar basado en lo que ya hemos visto. Nosotros sabemos que aquí Dios habría de formar a la mujer, pero en esta obra de arte Dios no optó formarla de la tierra igual que Adán, pero la formó de una parte del hombre, la sacó de su costado. El pastor puritano Matthew Henry dijo lo siguiente: la mujer fue hecha de la costilla de Adán, no fue hecha de su cabeza para que lo gobernara, ni de sus pies para que fuera pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y cerca del corazón para ser amada. Muy bien lo dijo este hombre, ¿verdad? Dice el 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo la mujer. Hermano, y del costado del hombre Dios hizo el primer ejemplar de la más hermosa de las criaturas. La mujer complementa al hombre en diseño. Solo la mujer es capaz de aliviar la soledad en el corazón del hombre. La mujer complementa al hombre físicamente, porque el hombre no puede ser fructífero y multiplicarse sin la mujer. El carácter y temperamento de la mujer es complementario al del hombre en su función de cuidar y administrar la creación de Dios. Mire lo que nos dice el comentarista Richard Phillips. Dice: los cristianos deben responder a la clara instrucción de la Biblia acerca de los géneros al abrazar las cualidades bíblicas asociadas con su sexo. El hombre no debe buscar ser físicamente bello o emocionalmente delicado. Nos dicen hoy, ¿verdad? Le dicen al hombre: mira, es que tienes que estar en contacto con tu parte femenina. El hombre no tiene parte femenina, hermano. El hombre no se debe estar buscando ser físicamente bello o emocionalmente delicado. Pues el hombre fue diseñado para ser fuerte en carácter y cuerpo, para ser labrador y protector del jardín de Dios. La mujer, de la misma manera, dice aquí el comentarista, debe cultivar su belleza femenina, no solo en su forma externa, pero en su carácter interno. Mientras que cada mujer como individuo ha de ser algo diferente de otras, existe una gracia que conviene a la ayuda idónea que Dios diseñó que fuera. Y ahí también él cita lo que dice Primera de Pedro 3, 3 y 4. Dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón,
en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Dios no se equivocó, hermanos. Dios no se equivoca. Pero Jesús, hoy en día a la mujer le enseña lo contrario, era que ponga más énfasis en lo de afuera y no ponga énfasis en lo de adentro. Bendito Jesús. Y vemos, hermano, que en todo esto, Dios hizo a la mujer y de ahí nos dice, y la trajo al hombre. Aquí tenemos nosotros, hermanos, la primera boda. Tenemos aquí la primera procesión nupcial. Pero en lugar de el órgano tocando la marcha nupcial, la melodía era el bello cantar de los pájaros que glorificaban a Dios. Los invitados presentes no eran los familiares de ambas familias, pero los animales que Dios había creado para el hombre. La mujer no fue entregada por su padre terrenal, pero fue entregada por su padre celestial. Hermano, el matrimonio no es la invención del hombre, no es un producto de la sociedad, un producto social. No, es el diseño de Dios. Solo Dios tiene el derecho a definir el matrimonio. En el día de hoy nos dicen, ¿verdad?, que los gays se pueden casar. Eso no es matrimonio. En inglés dice, ¿verdad?, que Dios no hizo a Adam y Steve. O Dios no hizo a Adán y a Esteban. Los hizo Adán y Eva, ¿verdad que sí? Adán y Eva. Dice el verso 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Hermano, a Adán, escucha esto bien, Adán se despertó para casarse. Se despertó para casarse y no tenemos razón para pensar que Dios le dio aviso. Mucho menos para que tuviese miedo para casarse. ¿Qué? ¿Me voy a casar? ¿Hoy? ¿Ahora? No, él no tuvo miedo, hermanos. Él era un hombre perfecto. El miedo no existía. Aleluya. El miedo no existía. Y no existía porque él estaba en el paraíso. Él no tenía razón de temer de nada. Hasta este punto, Adán decía, esto es bueno. Él tenía, aunque la palabra no nos dice eso, pero si Adán era, como se nos va presentando la palabra, un hombre que tenía una habilidad de percibir. Él miraba que era bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Ahora Dios le dijo, te vas a casar. Él también tiene que haber dicho, esto es bueno, ¿verdad que sí? Él no tuvo miedo. Y vemos, hermano, que Adán, usando su vasto intelecto, utilizando sus vastos poderes de observación, afirmó la estrecha relación que había entre el hombre y la mujer. Dijo, huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. La palabra varón en hebreo es ish. La palabra varona es isha. Usando estas palabras, indicaba él la estrecha relación que fue establecida por Dios entre el hombre y la mujer, el esposo y la esposa. Una relación de intimidad física, espiritual, emocional, aleluya, y espiritual. Vemos que Adán entró ahora en algo fundamental que estaba siendo establecido aquí. Él entendió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Él dijo algo que era completamente ajeno a su experiencia, pero algo que habría de dictar el rumbo de toda futura unión entre el hombre y la mujer. Y ahora él, haber visto a la mujer que llamó varona, al haber entendido que ella vino de él, estaba hecha de la misma materia que él estaba hecho. Al ver que era hueso de sus huesos, carne de su carne, dice el verso 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por cuanto la mujer es hueso de sus huesos y carne de su carne, basado en esa íntima relación que existe entre el hombre y la mujer, el hombre dejará a su padre y a su madre. Escucha eso, ¿verdad? Es por eso que el hombre dejará a su padre y a su madre, porque hay una estrecha unión. La unión entre el esposo y la esposa es más profunda que la unión entre el hombre y sus padres. ¿Verdad que sí? Es lo que está diciendo él. El hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Pero esta no había sido la experiencia de Adán. Por eso vamos mirando que era un hombre inteligente, ¿verdad? Hombre con sabiduría de Dios. Él nunca había dejado a padre y madre. ¿De dónde sacó esto él? Sino de parte de Dios, ¿verdad que sí? Pero este fue el orden establecido por Dios. Y por eso el refrán todavía aplica en el día de hoy. El que se casa va a su casa. Así comienza toda unidad familiar. Cuando el hombre se une a una mujer, serán una sola carne. Hermano, quisiéramos nosotros saber aquí hasta qué grado Adán era capaz de entender este concepto de una sola carne. Lamentablemente nosotros no tenemos el beneficio de una mente superior como la era de Adán y Eva. ¿Qué tenían ellos? Mentes perfectas. Mentes, aleluya, que carecían de la corrupción del pecado.
Pero gracias a Dios, nosotros tenemos la revelación de la palabra de Dios, donde Él nos dice que esta misteriosa relación entre el hombre y la mujer señala hacia una misteriosa relación entre Cristo y su amada iglesia. Y voy a leer esta sección porque es importante. Efesios 5:22 al 33 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Esto hablando de la misteriosa relación entre la iglesia y Cristo, pero también la misteriosa relación entre el hombre y la mujer. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, dice el 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Mira ese detalle, ¿verdad? Dice el 31: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete. No le dice a la mujer que ame a su marido, le dice que lo respete. Al hombre le dice que ame a su mujer. Vamos mirando, hermano, esto merece más profunda examinación en nuestra vida diaria, ¿verdad? Este misterio que se nos está presentando aquí desde el libro de Génesis vuelve a ser reiterado ahora en este libro de Efesios, para que entendamos nuestra unión con Cristo. Si vamos entendiendo la unión entre el hombre y la mujer, nos ayuda a entender nuestra unión con Cristo. Y dice el verso 25: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esta idea es tan extraña para nosotros en el día de hoy, ¿verdad? Porque este verso describe la inocencia que existía en el paraíso. Dentro de la raza humana, antes de que entrara el pecado, no se avergonzaban porque no existía la maldad. Su inocencia existía porque no existía la malicia. No existían malos pensamientos, no existía perversión, no existía la corrupción del corazón. Podríamos decir también de la misma manera que ninguno de los 10 mandamientos había sido violado. Y como resultado sus conciencias estaban intactas delante de Dios, ¿verdad? Nada cargaba su conciencia. Pero esto nunca fue cierto acerca de ninguno de nosotros, ¿verdad? Esto que describe a Adán y Eva, que fueron inocentes, nunca ha sido cierto en un sentido total acerca de nosotros. Marcos 7:21 al 23 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y aquí nosotros echándole al diablo de los malos pensamientos que hemos tenido, ¿verdad? Cuando dice que del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Hermano, nuestra exploración de estos versos nos ha permitido ver en medio de la benevolencia de Dios expresada en el bien de la creación, que apareció algo que no era bueno. El hombre estaba solo. Dios rectificó esto, formando una ayuda idónea para él. La mujer que complementaría la imagen de Dios en la raza humana. Una ayuda que complementaría al hombre físicamente, intelectualmente y espiritualmente, con el fin de cumplir su propósito sobre la tierra, de cuidar y administrar. Todavía seguimos en esa función, con los bienes y los recursos de Dios. Dios trajo los animales a Adán para que le diera nombre, y en el proceso también se diera cuenta que algo le faltaba. Ahora Adán estaba listo para la más sagrada de las relaciones humanas. Con exactitud y precisión, Dios extrajo la costilla del costado del hombre, estableciendo una íntima unión que habría de caracterizar toda relación matrimonial a lo largo de la historia humana. Vimos la primera boda, donde Dios trajo la mujer al hombre. Adán entendió que la mujer era hueso de sus huesos y carne de su carne, y la llamó Isha, varona, porque el varón Ish fue tomada. Y bajo inspiración del Espíritu, Adán afirmó:
Algo que marcaría, el orden que marcaría todo futuro matrimonio, que dejaría a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y esta unión establecería la más íntima de las relaciones humanas, tan íntima, tan estrecha, tan cercana, que sirve para ilustrar la unión entre Cristo y la iglesia. Finalmente vimos que el hombre y la mujer se encontraban en un estado de inocencia y por eso no se avergonzaban de su desnudez. Hoy nos avergonzamos, ¿verdad? Porque no existe la inocencia en el mundo. Porque existe la malicia, existe el pecado, gloria a Dios. Pero vamos mirando en la gloria venidera, aún vamos mirando que así como hubo esta primera boda, la palabra nos habla de una última boda, ¿verdad que sí? Estaremos presentes en la boda del Cordero, gloria a Jesús. Donde estaremos eternamente unidos, aleluya. Y la presencia del pecado será extirpada de nuestros corazones, porque tendremos no solo cielo nuevo y tierra nueva, pero también el Señor nos dará un cuerpo libre de incorrupción. No podremos ser corrompidos jamás por el pecado. De muchas maneras seremos restaurados a un estado de inocencia, pero aún mayor y mejor. Aleluya, que se encontraba Adán y Eva, porque ellos sí eran corruptibles, ¿verdad que sí? Ellos sí podían pecar. Un día nosotros ya no vamos a poder pecar contra Dios. Esa es la promesa, esa es la esperanza. Y vemos, aleluya, cómo el comienzo señala también hacia el final, donde Cristo es la figura central.